Ya, perfecto. Entonces, bien, lo que vamos a revisar hoy día, vamos a comprimir en realidad los virus. Se suelen hacer un poco más separados en dos clases. Vamos a comprimirlo. Básicamente hay uno de ellos que requiere un poquito más de atención y aprendizaje, sobre todo en las serologías que uno va pidiendo, cómo puede ir viendo la historia natural de las enfermedades de virus que les gusta un poco el parénquima hepático. Y el concepto es que no es que estemos o vayamos a ver solamente virus que causen hepatitis propiamente tal. La definición clínica de hepatitis está dada por los valores de transaminasas que son excretados, ¿no es cierto?, en el parénquima hepático. Y hay algunos virus, y esto es súper interesante, de hecho hay una paciente hospitalizada en el servicio de medicina en estos momentos que tiene una elevación de transaminasas, pero que no es rango de hepatitis. Entonces uno tiene que hacer esta disquisición de, hay algunos virus que les gusta generar alguna reacción en el parénquima hepático, y hay otros que propiamente tal van a causar una infección y una inflamación y son más graves, ¿ya? Así que vamos a estar viendo cómo se comportan estos virus. El primero de ellos, o bueno, lo que yo en realidad les comentaba, eh, el- hay algunos que causan la inflamación directa y hay otros, que esto también es importante mencionar, que la presencia del virus en el tejido hepático genera una reacción inflamatoria contra el virus. No es el virus propiamente tal que causa daño, sino la reacción que causa daño. Y esto lo vemos en otras patologías infecciosas. Por ejemplo, para que recuerden ustedes y tengan una idea nomás, cuando hay una infección por un parásito que se llama eh, Pneumocystis carinii, que en realidad es considerado un hongo actualmente, la reacción que tiene el parénquima pulmonar es muy alta, es muy grave, ¿ya? Y no está dado entonces el manejo inicial para poder eliminar este microorganismo, sino que son antiinflamatorios los que se tienen que dar, ¿ya? En algunos casos acá también vamos a ver que la reacción entonces por la presencia de algunos virus genera no solamente un daño directo, sino que también la respuesta inflamatoria. Y a grandes rasgos nomás mencionarles que habitualmente también cuando hay alguna alteración a nivel hepático por virus, también vemos otros síntomas asociados sistémicos. Habitualmente hay decaimiento, puede haber fiebre, compromiso también de conjuntivas y escleras de la piel, como en el caso de presentar ictericia. El primer virus es este virus de hepatitis A, que probablemente conocido por ustedes. No sé si hay alguno de ustedes que ha tenido hepatitis A, o recuerda cuando más chico si su mamá le dijo que tuvo una hepatitis A. ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno ha tenido hepatitis A? Sí, no, no, sí, Yo por lo menos no lo recuerdo. ya, no recuerdo. Yo tampoco. Ya, probablemente si tuvieron se van a acordar, y si no, su mamá de seguro le tiene que haber reforzado y dicho, no, tú tuviste una hepatitis. Es importante lo que ustedes me dicen o que los que no me dicen tampoco, porque las generaciones han ido cambiando, y quizás hace 10 años atrás probablemente un 15, un 20% del curso se tenía una hepatitis. Y hoy en día pasan dos cosas. Tenemos un saneamiento del punto de vista de las aguas, por ejemplo, de los alimentos, la concientización del lavado de manos, que es mucho más alta a lo que se tenía años atrás, ¿ya? Eh, lo otro es que también hace un par de años solamente ingresa al Programa Nacional de Inmunización la vacunación obligatoria para los recién nacidos con hepatitis A, cosa no menor. Y esto tiene un alto impacto, uno, en el ausentismo escolar, dos, que Dos. también tiene un riesgo en que puedan contagiar a otras personas que estén en la casa y que tengan alguna vulnerabilidad desde el punto de vista de alguna enfermedad. No menor son las hepatitis fulminantes que pueden llevar a trasplante hepático. Entonces, la epidemiología de lo que ustedes me respondieron es lo que estamos en realidad viendo, no así en otros países que también están en vías de desarrollo o los países no desarrollados que tal que tienen altos índices de hepatitis A. Este hepatitis A o este virus en realidad es un virus que es más bien pequeño, tiene una simetría icosaérica, no tiene envoltura y tiene un genoma ARN. Hay que recordar que los virus siempre los vamos a estar conociendo como adenovirus con ADN en realidad,
y los ARN virus, ¿ya? La forma de reproducirse, la forma de infectar es distinta, y sobre todo para pensar en hacer antivirales o usar antivirales también necesitamos conocer este tipo de conformación de los virus, ¿ya? Y tiene además una polaridad positiva, y que esto hace, en el fondo, o le permite el ingreso a las membranas y poder infectar y poder seguir reproduciéndose. Este virus de hepatitis A corresponde o es parte de la familia de los picornaviridae, ya tiene una replicación en el citoplasma celular, y lo que provoca es una lisis del hepatocito infectado. Se comienza a morir inmediatamente el hepatocito y solo causa infecciones agudas, ¿ya? Aquí hay dos conceptos, por lo tanto. El virus de hepatitis A sí causa daño celular directo, ¿ya? Eso es una cosa importante. No causa infecciones crónicas. Así que una vez que alguien haya tenido una infección aguda, eh, después es, o no es probable en realidad, que pueda tener una recaída o que pueda tener una persistencia, digamos, del virus, como se ve en algunos otros virus, ¿ya? Hay cosas importantes aquí en su estructura, que es uno es la nucleocápside, que contiene 4 proteínas estructurales, que va de la BP1 a la BP4, y esto es importante porque le da la resistencia a las sales biliares. Recuerden ustedes que cada vez que nosotros ingerimos algo, este virus de transmisión fecal-oral, ingresa y tenemos la primera barrera, que es la parte del estómago con un pH ácido. Y después hay sales biliares que también pueden ir a, no tanto eliminar, pero a poder causar una disminución de la virulencia de algunas bacterias y algunos virus. En este caso, el virus de hepatitis A no le hace absolutamente nada a todas estas barreras que uno tiene. Por otro lado, se logra eliminar a través de las heces de manera activa. ¿Y cuál es el impacto que tiene esto? Si alguien tiene hepatitis A, y es lo que les mencionaba, y comparte habitación, comparte baño, comparte la casa, y puede, mediante esas deposiciones que quedan, por ejemplo, en el baño, puede contagiar a otras personas. Por eso, cuando vean pacientes que están hospitalizados o pacientes ambulatorios, y han tenido o han consultado por un cuadro de hepatitis A, se les recomienda tener el baño propio. E incluso se ve que la persistencia de este virus en deposiciones incluso hasta 3 semanas después que ha pasado el cuadro completo, ¿ya? Y ahí en las deposiciones se puede pesquisar entonces el antígeno viral de hepatitis A. ¿Cómo ingresa entonces? Lo mencionábamos, por transmisión fecal oral. ¿Dónde se encuentra este? Se encuentra en los alimentos, se encuentra en agua, en algunos fómites contaminados, que son cualquier partícula, estructura que se compartan. Por ejemplo, los niños comparten mucho los juguetes, ¿ya? Y ahí también se pueden transmitir otros virus, por ejemplo el rotavirus, muy conocido, que se comparte de esa manera. Este virus tiene una multiplicación intestinal, así que no solamente la carga viral que uno come es la que va después a salir en expulsión, digamos, o en las deposiciones que se pueda eliminar, sino que al mismo tiempo ya en la mucosa intestinal el virus es capaz de seguir reproduciéndose, producir mayor cantidad de viriones, y eso obviamente es un riesgo del punto de vista de gravedad para la hepatitis. Hace una diseminación vía hematógena después del punto de vista de la multiplicación intestinal, llega al hepatocito, y en el hepatocito se va a las células de Kupffer. Y ahí es donde comienza a producir toda esta destrucción, ¿ya? Cuando va pasando por esta mucosa intestinal, el hepatocito, o sea, perdón, esta mucosa es capaz también de generar anticuerpos, y se llaman anticuerpos de clase A. Probablemente ustedes están familiarizados con las IgG y con las IgM, que son inmunoglobulinas, y que tienen mucho más conocimiento en realidad en la práctica, porque para poder ver infecciones agudas, de infecciones crónicas, las utilizamos. La IgM habitualmente nos habla de una infección reciente o que está ocurriendo, y la IgG es que ya ha pasado, al menos ya 2 semanas, incluso meses, los pacientes pueden quedar con serologías IgG. En este caso, estamos hablando de serologías IgA. ¿Ya? Habitualmente no se piden en clínica, pero uno sabe que pudiera medirlas en laboratorio, desde el punto de vista académico, y vamos a tener que, ante la presencia de este virus de hepatitis A, el cuerpo es capaz de generar respuesta entonces IgA. ¿Ya?
Y como les mencionaba entonces, el principal daño o la principal forma en la cual causa la patogenia es por daño directo del hepatocito. Se plantea, y hay varios reportes, que también pudiera estar causando un daño inmunológico, pero eso todavía no está 100%, y de hecho el manejo no ha cambiado, enfocado a que fuera una patogenia también inmunológica. Yo les mencionaba que el periodo, bueno, el periodo de incubación es de 4 semanas, y aquí una de las cosas importantes es que la excreción viral en las deposiciones juega un rol súper importante. El paciente puede seguir infectando entonces a otras personas. Habitualmente los pic máximos son hasta 3 semanas en las deposiciones, ¿ya? Y se deja entonces en aislamiento a la persona. El periodo de incubación en promedio va entre 2 a 4 semanas. Quiere decir que si alguien ha comido algo contaminado, agua, habitualmente las frutillas, quienes comen frutillas directamente de la tierra, sin lavarlas, hemos visto varios casos también de hepatitis A. Una vez que han comido eso, pueden pasar 2 semanas en las cuales se espera que comience o haga inicio de síntomas, ¿ya? Incluso entonces hasta 4 semanas. Y dentro de las manifestaciones que causa este virus, primero una manifestación que puede ser asintomática. Pasa absolutamente desapercibido, y se sabe porque hay personas que compartieron el mismo, por decirlo así, el nexo epidemiológico, el mecanismo de transmisión o donde estuvieron, hacen el cuadro y esta persona no la hace, se hace un examen y resulta que efectivamente tuvo o está teniendo una hepatitis que no es absolutamente sin síntomas. Otra de las manifestaciones es que esté teniendo una hepatitis pero que no muestre ictericia, ¿ya? La ictericia, desconozco si ustedes manejan bien el término, pero se refiere que el paciente va a presentar las conjuntivas, ¿no es cierto?, las escleras amarillas, pueden ser una tonalidad muy leve hasta tener los ojos así, pero absolutamente amarillos, y con la piel pigmentada también amarilla, un poquito más café, ya se coloca más oscuro la piel. Y eso es lo clásico, en realidad. Cuando uno ve a los pacientes con eso es porque sabe al tiro que está teniendo una hepatitis. Ya no hay cómo un poco plantearse otro diagnóstico y va a ir a buscar eso dirigidamente. Pero hay pacientes que no hacen la ictericia, entonces también nos pueden desviar el diagnóstico, que retardemos en hacer el diagnóstico de manera inmediata. Y ese es el caso de la hepatitis A. Entonces tiene una manifestación asintomática, una que puede ser anictérica y la otra que es la sintomática florida con todo y que es ictérica absolutamente. Y eso es lo más frecuente. Nosotros nos tocó estar hace un par de años atrás, unos 5 o probablemente 4 años atrás, en brotes grandes que hubo aquí en la región, empezaron a aumentar una gran cantidad de casos de hepatitis A, y los pacientes llegaban a la unidad de infectología del policlínico y llegaban ya con 2 días, 3 días de evolución de ictericia. Entonces fue bien llamativo cómo iban apareciendo estos casos. La evolución de la infección va generalmente, como la historia natural que tiene este virus, es que va a la resolución espontánea. Eso es como lo más frecuente, y sobre todo en los niños. El problema está en los adultos, y a quienes les guste viajar, y a los que pueden estar viajando después de las, bueno, con los levantamientos de las restricciones, pero aquí hay zonas conocidas geográficas a nivel mundial que tienen mucho más riesgo de hepatitis A. Nosotros estamos considerados como país, para alguien que viene, por ejemplo, de Alemania, que viene de Francia, que nosotros sí tenemos altos índices de hepatitis A pesar de que lo hemos disminuido de forma dramática. No tenemos los mismos niveles que Perú, por ejemplo, que Bolivia. India es uno de los países que tiene muy altos los niveles de hepatitis A y también de hepatitis E, el sudeste asiático. Entonces la recomendación aquí que se hace a los viajeros es la vacunación. Y sobre todo, ¿por qué les digo en los adultos? Porque los niños, esta es la evolución, tiene un periodo de incubación, ¿no es cierto?, 2 a 4 semanas, da una enfermedad aguda que también dura alrededor de 3 semanas a 4 semanas, pasa un periodo de convalecencia, y después viene la convalecencia tardía, en la cual hay formación de estos anticuerpos IgG, que en el fondo nos indican que tuvo la infección. Y hay resolución sin mayor gravedad ni secuela. Pero en el adulto puede ocurrir que sí tengamos una hepatitis fulminante. De hecho, ahí es la importancia, y es el tema que yo les decía del riesgo de requerir un trasplante hepático. Y además que es muy sintomático, absolutamente sintomático. Las serologías de IgM
que son de las infecciones como agudas. Lo malo, entre comillas, de la serología IgM en todas las infecciones virales que no nos habla de la corta duración como uno quisiera. Es decir, que esté positivo, por ejemplo, nos dice que los últimos 7 días está teniendo la infección. Lamentablemente a veces dura 2 a 3 meses y puede seguir positiva, entonces nosotros vamos a estar viendo un paciente que ya hace más de un mes tuvo la infección y esto también nos puede llevar, nos puede desviar un poco del tratamiento, estarle indicando nuevamente el aislamiento y todas las medidas cuando en realidad el paciente ya tuvo la hepatitis. Así que ojo con eso. Bueno, y en términos de prevención, de las cosas más importantes, uno, lo que se hace a nivel país, lo que se hace a nivel local, regional, comunal, incluso en el mismo vecindario donde uno está. La recolección de basura, el manejo de las aguas servidas, todo lo que tenga que ver con el saneamiento ambiental y que es de preocupación en el fondo de los distintos países y los gobiernos, ¿ya? Otra de las cosas que ya son más individuales, uno es la higiene personal, que más que la higiene personal del ducharse el día a día, se refiere un poco de que uno siempre tiene que estar eh, sabiendo que vamos a estar en contacto con virus en forma reiterada y son las manos las que siempre vamos a andar tocando, llevándonos ciertas cosas, podemos llevarlo a la boca, cuando andemos en los buses, cuando andemos en las micros, colectivos, vamos a estar tocando siempre algo, entonces no olvidar el lavado de manos, que es esencial, evitar estarnos llevando también los dedos a la boca, sino que no nos hemos lavado las manos, ¿ya? Eh, yo recuerdo las campañas cuando teníamos tasas muy altas de hepatitis y cólera, cómo se hizo una difusión a nivel país, cómo comenzamos a cambiar un poco estas medidas. Y recuerdo siempre en la casa, o no en mi casa, pero en general en todas las casas, como lavando todas las verduras, echándole cloro, fue pero un cambio radical en términos de la manipulación. Pero no solamente igual tiene que ver con nosotros, y como yo les decía, hay una cosa país, hay una cosa individual, y también de quienes están a cargo de los regadíos de las verduras, de las frutas que se venden en los campos. Es esencial poder otorgarles también un buenos regadíos que no se rieguen con aguas que estén contaminadas, estar chequeando las aguas, que es fundamental. O sea, hay harto manejo en términos de urbanización también de donde estamos viviendo que permiten bajar las enfermedades transmisibles, como es este caso de la hepatitis A. Bueno, y lo que les mencionaba como prevención, existe la vacuna, que es una vacuna que son 2 dosis, tiene muy buena efectividad. De hecho, con la primera dosis casi llega a un 100%. De hecho, ahora, por ejemplo, en algunos pacientes, en el programa de pacientes inmunosuprimidos por VIH, la indicación es de una dosis de prevención bien incluidos, gratuita, y no requiere una segunda dosis. A los viajeros igual les recomendamos, porque habitualmente consultan muy cercano al viaje, entonces ya con una dosis y pasado 2 semanas de la primera dosis, le podemos asegurar una eficacia y que obviamente el exponerse no vaya a generar una hepatitis grave. Así que es bastante buena la vacuna y en calendarios generales, la verdad, parece como 2 dosis, pero todavía no se cambia la normativa internacional y nacional, a pesar que sabemos que en la práctica con una dosis estamos bastante bien. Bueno, dudas o consultas del virus hepatitis A. Doctora, hola, buenas tardes. Carlos, sí, hola. Con respecto a las zonas que no tienen agua potable, ¿Ya? ¿el virus de la hepatitis A es susceptible al hervir el agua o clorarla? ¿A clorar el agua? Sí, sí. Eh, Y al al, hervirla, al hervir el agua, mira, hay opciones. El agua hervida para los virus es siempre una opción de eliminar el virus, ¿ya? Incluso para el virus COVID se dice lava la ropa con 60, 70 grados en la lavadora. Si tú hierves el agua, tienes un alto riesgo de eliminar el virus. Va a depender mucho de la cantidad, porque cuando tú tienes agua, estamos hablando de agua que viene con trazas, o sea, que tú ves que venga con tierra, por ejemplo, que venga con algún contenido, probablemente va a ser difícil que lo puedas eliminar por completo, ¿ya? Pero el hervir el agua sí es una opción. Y clorarla absolutamente. De hecho, venden a unos coformulados de cloro que trae todas las instrucciones para poder prepararlo en cierta cantidad de agua cuando uno va a lugares en los cuales no tienes agua. Estamos hablando, por ejemplo, en algunos lugares de la Amazonía, en Brasil, en lugares también selváticos de Perú, donde tienes que ir preparado para poder
tú hacer el manejo del agua. Así que ahí te sirve un montón. Si es que tienes espíritu de viajero aventurero, te va a servir. Muchas gracias, doctora. Bueno, Doctora, sí, una consulta, ¿los animales pueden infectarse con este virus? los animales, buena pregunta. La verdad es que este es un virus que es bien humano. No, yo no he escuchado, no he leído tampoco la presencia de virus de hepatitis A en un animal. Porque de hecho, si tuviéramos hepatitis A en animales, sería mucho más visible, porque tenemos, y eso está en la Tierra, está en todas partes. Así que no tengo registro y conocimiento de eso, pero es una buena pregunta, Laura. Vamos a ver si es que ha habido algún reporte más que nada de la parte veterinaria. Sí, buena pregunta. Es- Bien, el virus de hepatitis B tiene otro comportamiento que es distinto al virus de hepatitis A, que recuerden ustedes que es súper, súper agudo, es agresivo, es dañino, es directo, etc. Este virus de hepatitis B tiene una connotación especial en realidad, que comienza cuando se empieza a pesquisar el antígeno. Inicialmente lo conocían como antígeno australiano, donde se encontró este virus en un paciente con leucemia. Y se pesquisó en el fondo el antígeno de superficie del virus. Está rodeado, ¿no es cierto?, de una cápsula, eh, la estructura externa, y ahí donde está el antígeno presente de este virus hepatitis B. Es de otra familia, de los Hepatnaviridae, tiene un tamaño que es mayor al virus de hepatitis A, es un ADN que es bicatenario, también tiene polaridades distintas, y tiene una nucleocápside que es algo similar y que es icosaédrica. Estos virus tienen esta conformación bioquímica que es bastante como estructurada, matemática en ese sentido. Eh, la presencia de antígenos en general es lo que nos va a dar, desde el punto de vista clínico, además, que estamos frente a un paciente con una infección de hepatitis B. Este virus de hepatitis B es algo complejo de poder interpretar todas las serologías que tenemos. Por eso hay que ser bien acucioso y estar muy apoyado también del laboratorio para contar con todo lo que necesitemos. Ven ustedes, esta es la estructura que tiene este virus, tiene una envoltura lipídica, y adentro está la nucleocápside icosaédrica que va a estar envolviendo a la vez el material genético, donde está una ADN polimerasa y hay una proteína quinasa que es la que va a ir cortando también las hebras en algún momento. Hay varios antígenos que se pueden reconocer de este virus hepatitis B. Uno que es el antígeno core, que se encuentra en la nucleocápside, ¿ya? Esto está aquí presente. Está el antígeno de replicación que se encuentra dentro del material, en la parte del material genético, y el antígeno de superficie que está en la envoltura. Entonces, por estos distintos antígenos, que es estructura misma del virus, nosotros podemos hacer también el diagnóstico de hepatitis B. Aquí solamente para mostrarles nuevamente que los antígenos de superficie se encuentran entonces en la parte externa, y cuando una persona tiene antígeno de superficie, vamos a estar hablando que en ese momento está cursando con una infección. Todavía no sabemos si aguda o crónica. Y cuando queremos ver si el paciente ya tuvo la infección, se van a formar anticuerpos contra este antígeno de superficie. Eso es lo importante, ¿ya? Es lo más frecuente que vamos a ir a buscar. Una persona vacunada, así como ustedes, y que quisieran medirse anticuerpos contra hepatitis B para saber si es que sus anticuerpos son buenos o no, tienen que medirse anticuerpos contra antígeno de superficie, lo de afuera. También tenemos otros antígenos que podemos pesquisar, que son los contra el antígeno core, que dijimos que estaba más adentro, y ahí podemos encontrar anticuerpos IgM e IgG. Habitualmente los pedimos en pacientes que pudieron haber tenido hepatitis, que tienen riesgo de adquirir mayor enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, y que le pedimos antígeno superficie está negativo. Eh, a ellos podemos recurrir y pedirle un core que queda mucho más, es como más de memoria, es más profundo, por decirlo así todavía. No está disponible en todos los laboratorios, tiene un mayor costo. Habitualmente
en los centros de alta complejidad, donde hay también equipos de gastroenterología viendo las monoinfecciones por hepatitis B, cuentan con estos recursos. Habitualmente en la parte de infectología nosotros vemos estos pacientes cuando están con coinfección además de VIH y hepatitis B, que tiene un comportamiento también distinto y que es bastante agresivo. Por otro lado, yo les decía que tenemos el antígeno de replicación y también existe un anticuerpo contra el antígeno de replicación, ¿ya? Así que estos son los que tienen que manejar ustedes, conocerlos y sobre todo poder identificar en qué momento, de qué estamos, a qué nos referimos con cada uno cuando salen positivos. Aquí vemos una infección ocurrida por este virus que puede manifestarse de dos maneras. Una que es una infección aguda, el paciente puede o no presentar síntomas y se resuelve, ¿ya? Gran parte de las personas hace esto, tiene una muy buena inmunidad y logra en el fondo como frenar la infección. Sin embargo, los que tienen alteración de la inmunidad, ya sea por ejemplo el paciente con leucemia que les mencionaba, donde se encontró por primera vez el antígeno, los pacientes de VIH, lo que hacen es que tienen más riesgo de hacer una infección crónica. Y el problema de la infección crónica es que es un virus que se correlaciona con cáncer hepático, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con este virus. Ven ustedes que comienza en el fondo a aparecer el antígeno de superficie, comienza la infección por el virus. Posterior a eso el paciente presenta síntomas y cuando presenta síntomas estamos en un periodo en que también el virus ya comienza a bajar su grado de replicación. Estamos frente al antígeno aquí de replicación y al antígeno de superficie. Los síntomas pasan y en realidad previo a eso los antígenos ya van disminuyendo y posterior a eso comienzan entonces a aumentar los anticuerpos contra el antígeno de superficie o el anticuerpo contra replicación, que lo pedimos en realidad casi nunca, más pedimos el de replicación para saber si es que estamos frente o no a una infección o una hepatitis B activa. Al mismo tiempo de que comienzan a aparecer los síntomas, como el core ya estaba de antes, junto con el antígeno de superficie, pero que en realidad nosotros no podemos pesquisar el antígeno propiamente tal del core, podemos pedir anticuerpos contra core, IgG e IgM y que se van a estar elevando ya en la fase de síntomas. Es bastante rápido. Entonces, con cualquiera de estos que podamos ver aquí, podemos estar viendo que el paciente pudo haber resuelto su infección aguda, ¿ya? La definición, y aquí está la definición para poder saber que en el fondo estamos frente a la infección aguda, es básicamente que el antígeno de superficie tenga una caída y llegue a cero, ¿ya? Y al mismo tiempo entonces vamos a estar viendo que el antígeno contra el anticuerpo contra antígeno de superficie comienza a aparecer. Esa es la definición de una infección aguda. Entonces, la caída del antígeno de superficie y que se vuelva a cero, ¿no es cierto? Y que tengamos después la aparición de los anticuerpos contra antígeno de superficie. Es lo más importante. Y también podemos ver algo que habla como quizás por sí solo, que es la parte de replicación. Vamos a estar viendo que el antígeno de replicación, que yo les dije, lo pedimos, la verdad es que se pide no tan frecuentemente, pero si está positivo, estamos frente a algo que es agudo, y si no está replicando, no está el antígeno, en el fondo ya pasó su infección, ¿ya? En la infección crónica, vean ustedes que las curvas cambian. Entonces aquí lo que tenemos es que la presencia del antígeno de superficie de virus de hepatitis B queda persistente. Y por definición es que sea mayor de 6 meses. Ustedes ven un paciente, le piden y sospechan una hepatitis B, sale el antígeno positivo, le dicen, mire, lo más probable es que se resuelva solo, pero tenemos que controlarle este examen, le hacen al mes 6 o al mes 7 u 8 y se sigue positivo, es una infección crónica, ¿ya? Esa es la definición. Vean ustedes que el antígeno de replicación no va a haber caído, sino que se mantiene replicando, pasados estos 6 meses, aquí lo define, y lo que sí vamos a poder estar viendo, recuerden ustedes, el anticore, porque el core es como una cosa que lo vemos inicialmente y lo que nos va a indicar este anticuerpo es que el paciente efectivamente
tuvo la infección o en el fondo tuvo contacto, el core sigue estando en las células hepáticas, y esto sí lo podemos pedir. Es lo que yo les decía, es mucho más caro, y si tenemos un paciente que tiene antígeno que está negativo, que no montó anticuerpos, no tenemos acceso a un antígeno replicación también por el costo, podríamos estar entonces pidiendo un anticore, que sí también está disponible, y pudiéramos estar frente a un paciente que está cursando con una infección crónica por hepatitis B. En la práctica, en realidad, como concepto, lo que yo quiero que ustedes manejen es los antígenos de superficie, la definición y la diferenciación de una infección aguda de una infección crónica, y la positividad de los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que vean ustedes aquí, en la infección crónica no los van a encontrar, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen inmediatamente el descarte de eso. El periodo de incubación es más grande, o sea, más largo. Vean ustedes que tiene un periodo de incubación de 45 a 180 días. Entonces el paciente puede haber referido un contacto 3, 4, 6 meses atrás, y que muchas veces puede que no tengamos claridad de cuál fue el contacto propiamente tal, porque el principal mecanismo de transmisión que tiene el virus B es por transmisión parenteral, sexual o vertical. Lo más frecuente que vemos que sea sexual, y hay múltiples parejas, entonces no se puede llegar como a la fuente directamente, aunque quisiéramos, pero para algunos pacientes es más difícil de recordar esto. En general, entonces, se evoluciona a una cronicidad. Quienes tienen más riesgo de que, en los adultos el 10% evoluciona a cronicidad, y los que tienen más riesgo de cronicidad son los pacientes pediátricos, los niños. Por eso, la vacuna de hepatitis B fue también ingresada al Programa Nacional de Inmunizaciones ya hace unos 10, 15 años atrás, y eso ha logrado también disminuir las tasas de infección de hepatitis B crónica, que son por transmisión vertical. La hepatitis B ha ido aumentando, y hay que tener mucho ojo porque, por ejemplo, los accidentes cortopunzantes, que si a alguno de ustedes les gusta la cirugía y quiere ser cirujano, se va a enfrentar en algún momento a tener un accidente cortopunzante con la aguja de sutura, con alguna otra cosa, y la transmisibilidad que tiene este virus B es mucho mayor que la que tiene el VIH, ¿ya? Estamos hablando de 0,3% comparado a un 30%. Por eso es la importancia de la vacunación de todos los que estemos en un nivel hospitalario, centro de salud, porque es una enfermedad muy, muy prevenible con la vacuna. Es una vacuna que también es muy bien tolerada, y el riesgo que tenemos de hacer una hepatitis B, si tenemos algún accidente cortopunzante, es bastante alto. Entonces, es una medida bastante efectiva. ¿Y qué es lo que hace este virus de hepatitis B? Causa hepatotoxicidad mediante la respuesta inmune, que es lo más conocido. El virus queda ahí, el hepatocito está, digamos, intacto desde el punto de vista de cómo se conecta con este virus, pero la respuesta inflamatoria que genera esto es muy agresiva, ¿ya? Y eso es lo que causa, en el fondo, la destrucción finalmente de los hepatocitos, este grado de inflamación que hay, y que puede llevar también a la necrosis hepática, y cuando perpetúa y sigue la inflamación, es el riesgo que va a llevar a la cronicidad, ¿ya? Y a la larga, este patrón, digamos, inflamatorio que se va haciendo crónico, es el que puede inducir entonces a la aparición de células cancerígenas, y que puede llevar al paciente a tener un carcinoma, un hepatocarcinoma. ¿Dudas o consultas del virus de hepatitis B? Ok. El virus de hepatitis C se caracteriza principalmente porque se puede adquirir por transfusiones, por drogas endovenosas, de manera sexual también, o por transmisión vertical. Por eso los laboratorios, sobre todo los que trabajan en la parte de transfusión de sangre, siempre todos los derivados de sangre que van a ser transfundidos son testeados para hepatitis B, para hepatitis C, para VIH, para HTLV también, BDRL, todo lo que sea transmisible. Y este virus se caracteriza por eso. Brasil es uno de los países que tiene una alta tasa de hepatitis C, España también, donde hay un gran consumo de drogas endovenosas.
Chile todavía en ese aspecto somos un país pobre. Las drogas endovenosas tienen un costo mucho más alto, y de hecho nosotros tenemos muy pocos pacientes con coinfección VIH, hepatitis C. Y son pacientes que se han venido de España a hacer como para rehabilitarse se han venido a Chile, porque aquí como no hay tanta disponibilidad de estas drogas, se han venido para acá. Así nos plantean los pacientes directamente. ¿Ah? Así que es una de las formas, estas inyecciones endovenosas, de que uno pudiera contraer el virus de hepatitis C. Es de otra familia, de los Flavoviridae, es mucho más grande que el virus de hepatitis A y que de hepatitis C, tiene un genoma ARN de cadena simple, que es un ARN como el de hepatitis A, y tiene también una polaridad positiva. Tiene varias proteínas estructurales, la C, E1, E2, tiene proteínas también antigénicas que son importantes, que son las que van a generar la respuesta inmunológica que yo les dije, así similar al virus de hepatitis B, también el virus de hepatitis C puede generar esta respuesta entonces inmunológica. El periodo de incubación es más corto que el de hepatitis B, es de 4 a 8 semanas, y aquí pueden ocurrir, es como bien 50 y 50. Los pacientes habitualmente que nosotros vemos son pacientes más bien asintomáticos, que se les pesquisa porque tienen factores de riesgo. El uso de droga endovenosa, múltiples parejas sexuales, hay otra enfermedad de transmisión sexual, siempre tienen que estar pidiendo la hepatitis C. Tenemos la pesquisa y el paciente nunca ha hecho ningún síntoma, ¿ya? Entonces, no vamos a tener la ictericia clásica, no vamos a tener quizás el decaimiento, la fiebre, etc. Y por otro lado, hay pacientes que hacen hepatitis fulminante y que aquí, lamentablemente, en estos dos países que yo les digo que tienen una tasa muy alta, el trasplante hepático por hepatitis C es muy alto, ¿ya? Así que también es un problema para ellos de salud pública. Ahora España tiene unas tasas de donación de órganos que es mucho más alta que la que tenemos acá en Chile. Entonces, los trasplantes son como mucho más frecuentes y estas causas son también más frecuentes, ¿ya? Y bueno, mencionarles también aquí que el daño hepático que causa esta hepatitis C, como les decía, es similar a la B por la respuesta inmune del organismo frente a la presencia de este virus. Causa habitualmente infección aguda, tiene un porcentaje de infección crónica que es mucho mayor al de la hepatitis B. Recuerden ustedes que B es esperable que se solucione de manera espontánea solo, y si hubiese alguna otro antecedente como ser un recién nacido, un niño, o en el caso de la inmunosupresión a sincronicidad. Pero hepatitis C es al contrario, hacen igual infección aguda, pero tiene un mucho mayor porcentaje de quedarse crónico, ¿ya? El diagnóstico lo podemos hacer por medio de anticuerpos IgG, contra virus de hepatitis C, así se pide directamente. Nosotros, o sea, no tenemos disponibilidad para medir el antígeno. Podemos medir, o se puede solicitar en realidad anticuerpo, y que eso es lo habitual. Aquí pasa algo, sí, que habitualmente el virus de hepatitis C, y quizás tiene que ver mucho con el examen mismo, nos puede salir un poquito positivo. Y al salirnos estoy hablando un poquito cuando el corte es de 1, este puede salir, no sé, 1.2, y se informa en el laboratorio local como positivo. Todos estos virus se envían a confirmar al Instituto de Salud Pública y la confirmación llega negativo. A diferencia del virus de hepatitis B, que habitualmente cuando sale positivo, la confirmación es positiva, ¿ya? Así que cuando estén frente a un examen de hepatitis C, tómenselo con calma, digamos, y esperen la confirmación del ISP antes de tomar alguna conducta. Otra de las cosas que podemos hacer es pedir una carga viral, así como también lo hacemos en otros virus, como el caso de virus de hepatitis B, también se puede pedir una carga viral, y que vamos a estar viendo en el fondo la replicación, cuánto virus es lo que está circulante, ¿ya? Pero costo, efectividad y por protocolo inicial, lo que tienen que pedir y conocer es que el diagnóstico es por anticuerpos IgG contra virus de hepatitis C. El virus Delta es un virus que está asociado, o se descubrió en realidad asociado al virus de hepatitis B. No es un virus solo, siempre va a estar asociado. Es un tamaño intermedio, un poquito más chico que el virus de hepatitis B, también tiene su nucleocápside con una simetría icosaédrica, es ARN virus,
y requiere la presencia de virus hepatitis B para poder reproducirse, para poder sobrevivir. Causa una infección crónica, el periodo de incubación igual es largo, no tan largo como el de la B, pero es largo, entre 30 y 50 días, y puede causar esta coinfección o una superinfección que en el fondo le da mucho más gravedad al virus hepatitis B, claramente mayor cronicidad y mayor riesgo también de inducir la aparición de células cancerígenas. En Chile la verdad es que este no es uno de los virus más frecuentes de ver. Los centros de derivación que ven el cuadro de patología propiamente tal hepática sí tienen estadísticas de infecciones por virus de hepatitis B. Sudeste asiático tiene muchos virus también de hepatitis B. El diagnóstico lo hacemos con la presencia del antígeno o presencia de anticuerpos IgG, IgM, y estos en realidad también se solicitan a Santiago, no acá en la región al menos, no tenemos disponible laboratorio que nos pueda medir virus de hepatitis B, y si no tenemos que enviarlo directamente al Instituto de Salud Pública. El virus de hepatitis E es un virus que, recuérdenlo, que es muy similar en términos de mecanismo de transmisión y de cómo actúa al virus de hepatitis A. Es de otra familia, de la familia Caliciviridae, es un virus más bien desnudo, sin esta envoltura que tiene inicialmente los virus, tiene un virus ARN cadena simple, también tiene una polaridad positiva y es un virus mucho más grande que los que hemos mencionado anteriormente. La transmisión es fecal-oral, aguas contaminadas, alimentos contaminados, la patogenia dijimos que es muy similar al virus de hepatitis A, causa infecciones agudas y en general también son autolimitadas, como igual que la hepatitis A. Sin embargo, en el grupo de embarazadas hay que tener ojo porque es un virus que puede causar, que evolucione mucho más grave y que pase mucho más tiempo el paciente con la infección. El periodo de incubación son 45 días y el diagnóstico es por serología IgM y también IgG. Aquí es E por si acaso, no D. Así que este virus, también el virus de hepatitis E, es un virus que no tenemos nosotros en transmisión comunitaria conocida en Chile, también son casos que vienen de viajeros. Sudeste asiático es uno de los lugares que también tiene mucha hepatitis E. Les mencionaba India, es uno de los países que tiene más altas tasas de virus de hepatitis E. Y nosotros acá hemos tenido la experiencia de hacer algunos diagnósticos y solicitándolo directamente al Instituto de Salud Pública para que nos pueda hacer la serología. Y además que tienen estudios de campo pulsado donde pueden ver la parte de biología molecular de estos virus, porque son virus que de alguna forma para nosotros son virus emergentes, no es una cosa que nosotros aquí los tengamos, eh, como yo les mencionaba, en circulación comunitaria. Y está el virus de hepatitis G, que fue descubierto el año 95, comparte la familia Flaviviridae, tiene una ARN en su genoma, es de transmisión sanguínea y puede causar cronicidad. Y aquí hasta la fecha nosotros no tenemos disponible la serología y se hace por biología molecular la sospecha o sea, el estudio, digamos, de este virus. Habitualmente son muestras y tomas de biopsia de parénquima hepático donde se puede pesquisar esta hepatitis G. Y que yo sepa, al menos en el laboratorio local, no se hace pesquisa para este virus porque es un virus en realidad nuevo, es un virus que tampoco nosotros lo tenemos disponible. Habría que ver si hay algún lugar que tiene atención directa, por ejemplo, a pacientes de otros países, donde en Santiago, tanto en el área pública y privada, hay centros de medicina también del viajero, pero más que nada con vacunatoria internacional, entonces ahí hay como la llegada de más personas del extranjero a consultar y quizás ahí podrían tener casuísticas más importantes. Pero aquí a nivel local al menos no hemos tenido la experiencia, la sospecha de un virus de hepatitis G. Y obviamente, ¿qué es lo más riesgoso de estos virus? Una, es que causan infecciones agudas y que sean graves fulminantes por trasplante, o la cronicidad y que nos pueda causar más adelante un hepatocarcinoma que igual va a requerir quizás un trasplante y todo lo que conlleva en el fondo de la calidad de vida de los pacientes con un hepatocarcinoma. Bien, duda o consulta de los virus de las familias de la hepatitis.
Doctora, ¿cómo se puede sospechar una infección por virus de la hepatitis B si está relacionada con la B? ¿Cómo sospechar la coinfección de la B de dedo? Sí, Ya, en los casos, ahí tienes una, la dificultad cuando son asintomáticos. Dos, es lo que yo les mencionaba, que habitualmente tiene que ir acompañado de virus de hepatitis B. Por lo tanto, si tú tienes un paciente que igual ha estado fuera, porque los delta acá en Chile igual son súper infrecuentes, pero si se contagió de B afuera, lo ideal es poder enviar la muestra al Instituto de Salud Pública, porque no vamos a tener, no es de laboratorio de rutina poder pesquisar el virus de hepatitis B delta. Entonces, epidemiológicamente, tú a quién vas a pedir eso, primero el paciente que tenga antecedentes, ¿no es cierto?, de enfermedad de transmisión sexual o contacto sexual, y que vas a tener además una infección de virus hepatitis B. Lo puedes hacer en el mismo momento en que tienes el antígeno y derivar nuevamente la muestra, o lo puedes hacer de manera retrospectiva siempre cuando, o sea, si el paciente te dice, mire, tengo una hepatitis B hace mucho tiempo, pero ojo si es que ya está en tratamiento, porque el tratamiento logra suprimir ambos virus y en el fondo podemos estar sin cargas virales, entonces no te va a permitir el estudio. Así que solamente el teniendo el antecedente de la hepatitis B, que tenga una alta carga viral, tú lo puedes mandar entonces a estudio para pesquisa. gracias, doctora. Bueno, Laura, tenías una consulta, parece. Sí, mencionó algo sobre los pacientes pediátricos y con la infección crónica de la hepatitis B y no entendí mucho esa parte. Hay dos grupos de personas que yo mencionaba, dos grupos de pacientes en realidad que van a llevar a la cronicidad sí o sí de la hepatitis B. Hay que primero recordar lo que yo les mencionaba, la hepatitis o el virus de hepatitis B es un virus que en los adultos el 90% en el fondo va a tener la infección aguda y va a tener una resolución, digamos, autolimitada. El problema es ese otro 10% que puede hacer la cronicidad en los adultos. Pero en los niños y en los pacientes inmunosuprimidos, el riesgo de la cronicidad es mucho más alto, ¿ya? Es como cercano al 90%. Se dan vuelta las cifras. Entonces, es ahí el problema. Y por eso los niños, o sea, se peleó antes que la vacuna de hepatitis A, se peleó la vacuna de hepatitis B para que estuvieran los programas de inmunización. Y evitáramos el nacimiento de niños con o que pudieran desarrollar la cronicidad de la hepatitis B. Y eso está dado porque el sistema inmunológico todavía es muy, o sea, es inmaduro. Entonces eso hace que se comporten como inmunosuprimidos desde el punto de vista para este virus. No sé si te aclaré, Laura. Sí, me quedó muy claro. Gracias. Claro, perfecto. Bien, sigamos entonces con otro grupo de virus que estos virus les gusta, como yo les decía, quizás irse un poco al parénquima hepático, pueden hacer elevación de transaminasas, pero no nos van a causar una infección grave del hígado, no nos van a causar una hepatitis. El primero de ellos es el virus Epstein-Barr, ya es un virus herpes humano tipo 4 que causa la mononucleosis infecciosa, la clásica enfermedad del beso, donde los pacientes refieren adenopatía, dolor de garganta, cuadros febriles de 2 o 3 semanas, mucho decaimiento, y cuando uno le hace exámenes, ve que hay elevación de las pruebas del hígado, ¿ya? Este virus, de por sí el virus Epstein-Barr, la verdad es que está asociado a neoplasia, sobre todo con linfoma, que no tiene mucha relación a lo que es la parte hepática, pero para que ustedes lo vayan conociendo. Se adquiere por contacto físico a través de la saliva o también por la transfusión y el periodo de incubación es de 1 a 3 semanas. El cuadro clínico es el que yo les mencionaba y al mismo tiempo si uno hace un examen, porque va a ver la elevación de estas pruebas del hígado, y hace un examen, por ejemplo, una ecografía, vamos a encontrar que tienen el hígado aumentado de tamaño y también pueden tener el vaso aumentado de tamaño. En algunos casos se pueden ver exantemas, son lesiones rosadas, un poco rojizas, planas, no pruriginosas en la piel y que corresponden a una de las manifestaciones de la mononucleosis infecciosa. Y es muy interesante porque un paciente que le duele la garganta, que la tiene roja, que incluso puede tener secreción en las amígdalas, que tiene fiebre, decaimiento, van a pensar en una amigdalitis. Y cuando se les da amoxicilina, se les da algún antibiótico, empieza a aparecer
un exantema terrible, y ahí lo que aparece no es una reacción alérgica a la amoxicilina, es la reacción del exantema de la mononucleosis. Entonces ustedes al darle el antibiótico están haciendo el diagnóstico de una infección viral y con eso se aseguran de que le saquen la amoxicilina, ¿ya? Así que eso es bien frecuente. Y la hepatitis, que en realidad es la elevación de estas transaminasas que pueden llegar a un rango de 300, se ve en casi el 50% de los pacientes. Probablemente aquí es porque no todas las mononucleosis infecciosas se hacen exámenes de sangre, porque es un diagnóstico ambulatorio que no tiene mayor gravedad, hay observación, manejo sintomático, ¿ya? Y puede ir acompañado de otras pruebas del hígado también elevadas, como la LDH o la fosfatasa alcalina. El diagnóstico se hace por medio de serología en una muestra de sangre que pueden pedir IgG o IgM para evaluar este virus Epstein-Barr, y la recuperación es espontánea en 6 a 12 semanas, habitualmente en realidad más cercano al 6, pero son 3 a 4 semanas donde gran compromiso como el estado general, y eso es lo que llama la atención, y a veces incluso son hospitalizados muy ocasionalmente porque hay persistencia de fiebre, entonces se cataloga como un síndrome febril sin foco. El otro virus que también corresponde a la familia de los herpevirus, como el herpesvirus humano 5, el citomegalovirus. Este citomegalovirus es bastante agresivo cuando se adquiere de manera de transmisión vertical, puede causar una infección perinatal grave, puede causar también un cuadro de mononucleosis como lo describimos en la diapositiva anterior, enfermedades bastante graves, los inmunocomprometidos, por ejemplo, retinopatías por citomegalovirus, úlceras intestinales, neumonias por citomegalovirus, pero son en pacientes que están inmunosuprimidos, ¿ya? Y en los pacientes trasplantados de órganos también. Y ahí son cuadros febriles prolongados, y obviamente es un riesgo porque citomegalo también le gusta irse mucho a las médulas, a la médula ósea, entonces puede causar también alteraciones ahí a nivel celular. Y el compromiso hepático en realidad es como la colita de lo que tiene, ya puede tener un aumento también transaminasa de todas las pruebas del hígado, pero es leve. Y en realidad lo que más llama la atención son las otras cosas, ¿ya? Más que el compromiso hepático. Lo que nos va a hacer pensar en que un citomegalo es que en realidad, bueno, vamos a ir a mirar las transaminasas, están un poquito elevadas, entonces podemos pensar que es un virus que está causando una reactividad en el hígado. Las muestras de biopsia que habitualmente en el hígado no se toman, pero sí se pueden tomar desde el punto de vista de parénquima pulmonar, intestinal, por ejemplo, lo que vemos son inclusiones intranucleares, y que nosotros le pedimos igual a los patólogos que nos puedan hacer citoquímica para que podamos identificar si es que hay presencia o no de citomegalovirus, o dirigidamente una biología molecular, PCR, para citomegalovirus también. Otros virus que causan también reactividad o que les gusta el parénquima hepático y también nos pueden generar elevaciones de estas pruebas es el virus herpes simple 1 y 2, que causan lesiones, por ejemplo, tipo afta en la cavidad oral, o lesiones más bien en la zona genital. El virus varicela zoster también. Un paciente que tiene varicela zoster, en realidad que es muy clásico, evidente, todas las estadías y las etapas que tienen las lesiones, uno le hace unas pruebas del hígado y pueden también salir alteradas, pero habitualmente las varicelas no se hospitalizan, a no ser que estén con algún compromiso cerebral, pero si no, no se hospitalizan, no se hacen exámenes en realidad y se espera que el paciente pase su cuadro en la casa. Otros virus, el virus herpes humano 6 y 8 también, que los vemos hartos en pacientes inmunosuprimidos, causan lesiones vasculares, angiopáticas principalmente, y también pueden haber elevación de transaminasa. Los virus les gusta, como por decir, pasar un poquito por el hígado, generar una reacción sistémica, ¿ya? Pero no son virus hepáticos o de hepatitis propiamente tal como los primeros que vimos inicialmente. El mismo virus VIH, vamos a ver inicialmente una primoinfección, por ejemplo, o una infección que ya lleva unos meses, elevación de transaminasa, incluso podemos ver plaquetopenia, y podemos estar sospechando también que aquí hay algo viral dando vuelta, y recuerden siempre también estar pidiendo el virus VIH. El virus sarampión, cuando tuvimos hace unos años atrás varios casos en Chile de sarampión que fue traído de otros países, algunas personas en vuelos, azafatas, otros que atendieron pacientes que habían estado en vuelos y viajes, hubo en algunos casos que hospitalizar los pacientes porque hicieron neumonía y compromisos importantes desde el punto de vista de estado general, mucha fiebre, mucho decaimiento,
y hay que recordar que el sarampión también puede causar en algunos casos mortalidad. Recuerdo uno de los casos que hubo una elevación de transaminasa bastante importante que llegó a rangos de hepatitis, pero que rápidamente bajó, no hizo una hepatitis fulminante, ¿ya? Los virus de rubiola, que tenemos acá cero, porque la mayoría, ¿no es cierto?, estamos vacunados en planes más bien de poder ir erradicando también rubiola, también causa algo bastante similar a sarampión. Y los otros virus son adenovirus, que causan infecciones respiratorias en los niños, los enterovirus, que en adultos también podemos tener cuadros de entéricos por enterovirus o cuadros meningios también. Podemos ver entonces los exámenes una leve alteración de las transaminasas, el parvovirus, que causa que los niños, por ejemplo, tengan la cara, ¿no es cierto?, roja, la lengua de fresa. También nuevamente podemos ver alguna acción a nivel del parénquima hepático. Bien, dudas, consultas, o hay claridad de estos virus.